se encuentren bien. Y quiero darles un poco de contexto acerca de la sesión de hoy. La sesión de hoy tiene un propósito doble. El primero es que necesitamos revisar unos elementos teóricos que son fundamentales para hablar acerca de los algoritmos de los que vamos a hablar mañana y el día miércoles. ¿Cuáles son esos algoritmos? Entonces, el día de mañana vamos a hablar acerca de unos algoritmos que están basados en árboles de decisión. En particular, existen unos métodos que se llaman ensambles, que como su nombre lo indica, es la combinación de varios algoritmos, en este caso de muchos árboles, y pues existen distintas maneras de combinar esos árboles y a la larga de obtener la decisión producto de esa combinación de los árboles. Pero además, si ustedes lo vieron en la presentación que les compartí la semana pasada, cuando hablamos de Prophet, ahí también iba la presentación acerca de las redes neurales y particularmente de LST, que hace referencia a Long Short Term Memory, es decir, a procesos capaces de manejar memoria de largo y de corto plazo. Y como ustedes verán, pues la memoria es un elemento central para los procesos de series de tiempo porque a la larga uno está diciendo conceptualmente los valores actuales, independiente de que existan factores externos o no, en todo caso dependen de los valores mismos de la serie en el pasado. Y en esa presentación está una arquitectura de las redes neurales. En particular, aparecen las capas, una capa de entrada, unos nodos internos y unos nodos de salida, que son unas conexiones, si ustedes lo pudieron ver, son más que unas conexiones que existen entre unos nodos y la manera en que fluye la información, porque a la larga lo que quieren representar es cómo fluye la información a través de unas capas y cómo se va cada capa, transforma, captura unos patrones y a la siguiente le entrega una información para que la capa final devuelva eso como un resultado. Pero esos algoritmos, los que están basados en árboles, como aquellos del Deep Learning, pues utilizan una concepción fundamental que es la de los árboles en particular, ¿sí? Donde utilizan nodos, conexiones entre nodos, para establecer cuál es el proceso a través del cual uno puede dar explicación a la variable de interés. ¿Sí? Entonces, por eso la clase de hoy tiene un doble propósito. El primero es presentarles el algoritmo de árboles de decisión. Es un algoritmo fundamental que se utiliza no mucho en series de tiempo. No quiere decir que no se puedan hacer pronósticos de series de tiempo con árboles. Lo que pasa es que en general su propósito suele utilizarse para modelos de regresión, cuando se tienen varias variables y uno quiere explicar una variable cuantitativa, o para modelos de clasificación, cuando uno tiene varias variables y la variable que uno quiere modelar es una variable categórica. ¿Le doy el crédito, sí o no? ¿Hago el pedido, sí o no? ¿Me va a pagar, sí o no? ¿Sí? Pero son la base fundamental para los métodos de ensamble de los que hablaremos mañana. Particularmente existen unos métodos que se llaman CatBoost, XGBoost, que están basados en los árboles. Entonces, sin entender los árboles es imposible entender cómo estos algoritmos que funcionan muy bien para los temas de series de tiempo, pues uno no puede aplicarlo sin entender este concepto de árboles de decisión. Pero además, independiente de que su performance en la serie de tiempo no suele ser el mejor, pues son unos algoritmos muy potentes que uno utiliza particularmente para entender en un modelo cuáles son las variables más importantes. Y entonces ayuda a, en los modelos de caja negra,
Los modelos de caja negra son las redes neurales de las que hablaremos o los modelos de los que hablaremos mañana, donde lo que usted va a ver es, entra la información, o sea, entra la información insumo al algoritmo, el algoritmo hace unas transformaciones, detecta unas relaciones que en algunos casos son muy difíciles de explicar, muy difíciles de explicar. Y cuando les digo eso es, ustedes cuando están modelando, pues no es fácil dar una explicación a los hallazgos que está entregando el algoritmo, pero lo más grave aún es, no es solo para uno mismo, sino que cuando uno está entregando los resultados de estas técnicas de ensambles basadas en árboles, pues muchas veces a quien usted le está entregando el resultado le pide conclusiones. Entonces yo quiero saber por qué, quiero saber qué pasaría si, explíqueme el porqué de esos hallazgos o cómo es que logró ese resultado. Y en esos algoritmos de caja negra es en realidad muy difícil dar una Estimado John, explicación. buenas noches. Disculpe que lo interrumpa. Hola. En mi caso, yo no veo la presentación. No sé si por si acaso usted No, está no, no, todavía no compartiendo la he algo. puesto. Estoy Ya listo. apenas haciendo el concepto. Ya listo. Entonces, como les decía, esos algoritmos de caja negra pues son muy difíciles de interpretar y de dar la explicación en cristiano a otra persona. Entonces los árboles, estos árboles de los que hablaremos hoy, ayudan a entender cuáles son las variables originales que explican o que cuáles son las más importantes en la explicación de la variable que estamos modelando. Esa es la razón de ser de hoy. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es una sesión de tránsito que nos permita llegar a los algoritmos más potentes de los que hablaremos mañana y pasado mañana. Y entonces, ahora sí, con esa introducción, les voy a compartir la presentación del día de hoy para que pues comencemos a hablar de nuestros algoritmos de árboles. Entonces, permítanme un segundo, les comparto sesión y porfa ustedes me confirman cuando estén viendo la pantalla, por favor. Hola, ¿ya están viendo mi pantalla? Sí, ya se puede ver. Bien, perfecto. Entonces vamos a hablar acerca del forecasting con Machine Learning y quiero hacer como acá una nota adicional y es los métodos de regresión. Eh, Pues no es que no sean considerados métodos de Machine Learning, como les decía a ustedes en la última sesión, cuando uno hace modelos ARIMA o modelos ARIMAX o ARIMAX, cualquiera de ellos, particularmente en términos econométricos, uno puede utilizar todas las series. Entonces, las buenas prácticas que utiliza el Machine Learning no solían aplicarse para hacer ese tipo de modelos. Eso no quiere decir estrictamente que los algoritmos de regresión no hagan parte del Machine Learning, porque de hecho la regresión lineal pues es un algoritmo que sigue siendo muy potente y que se utiliza para procesos de Machine Learning, definitivamente, y para un caso que vamos a ver hoy en la sesión aplicada y es la ingeniería de variables. Entonces, ¿hoy de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de los modelos basados en árboles de decisión y particularmente vamos a hablar del árbol de decisión. ¿Qué es un árbol de decisión? Pues como su nombre lo indica, un árbol de decisión no es más que una estructura que tiene una raíz y a partir de esa raíz aparecen ramificaciones de distintas maneras hasta la parte final, que son las hojas. Entonces lo que tiene uno son unos nodos en cada caso que se van dividiendo de acuerdo con unos criterios específicos. Si ustedes miran de nuevo la presentación que les compartí de redes neurales, verán que las redes neurales tienen un parecido en el sentido, existen unos nodos a través de los cuales, aplicados unos criterios que se llaman funciones de activación, hacen que la información fluya
en un sentido hasta obtener unos valores finales. En este caso, lo que vamos a ver con este árbol inicial de decisión en la sesión práctica es ver cómo funciona la estimación con un árbol de decisión, cuáles son los elementos centrales de esos árboles de decisión, pero conceptualmente lo que quiero que entiendan es, esta es una estructura fundamental en el Machine Learning porque está basada en el concepto de nodos y de relaciones entre los nodos para encontrar unos valores finales. Es decir, lo que está sucediendo entre cada uno de los nodos es cómo la información se está dividiendo, en el caso del árbol de decisión, a través de unos criterios particulares. Unos criterios que tienen que ver con los patrones que se están detectando por los algoritmos, es decir, que son de su interés, y además con unos parámetros que son los que determinan las maneras óptimas hasta donde este árbol puede crecer, porque ustedes pensarán de inmediato, ok, o sea que yo puedo seguir dividiendo y acá puedo seguir dividiendo y esto lo puedo seguir dividiendo, sí, eso se puede hacer, entonces hay que controlar esos criterios de cuántas hojas puedo tener, cuál es la máxima profundidad o cuántos niveles distintos puedo tener o cuántas capas puedo tener en mi árbol. Entonces, ¿qué son los árboles de decisión? Pues simplemente son unos modelos o unos algoritmos que lo que hacen es dividir la información o el conjunto de datos. Entonces, imagínense que ustedes acá tienen sus datos originales y que esos datos los van dividiendo a partir de unas reglas específicas. Esas reglas específicas están determinadas por unos criterios que suelen ser unos indicadores de cuál es el aporte que se tiene entre cada uno de los niveles o que cuántos casos favorables o no existen en cada una de las divisiones para poder hacer la siguiente. El resultado, el resultado pues es una estructura en forma de árbol, entonces la concepción de árboles, porque si ustedes ponen esto mirando hacia arriba, pues lo que tendrían acá es una raíz que se va ramificando hasta las estructuras finales que son las hojas. ¿Sí? Siendo eso, entonces, pues las estructuras obvias de los árboles son un nodo raíz que es el nodo inicial, donde uno tiene toda la información, todo el conjunto de datos. Lo que quiero es que se imaginen que ustedes ahí tienen todos sus datos, filas por columnas organizados, ¿sí? Y a partir de eso, pues ustedes van a comenzar a dividir esos datos. Tiene unos nodos de decisión o unos puntos intermedios, ¿sí? Entonces, unos puntos intermedios donde se aplican las condiciones para segmentar la información. ¿Sí? Entonces, recuerde que lo que estamos diciendo acá es el negocio de los árboles y de los métodos basados en árboles es definir unas condiciones a través de las cuales usted puede dividir esa información, como tiene sus datos originales y cómo usted los va partiendo en grupitos chiquitos, ¿sí? Donde esos grupitos chiquitos pues tienen unas características particulares y es que cada grupito chiquito es homogéneo al interior, es decir, al interior de cada grupito las características del grupo son similares y distintas a las de los demás grupos. Ese es como el criterio conceptual. Entonces los nodos de decisión son aquellos puntos intermedios o estas capas intermedias donde uno puede aplicar esos criterios para dividir los datos. Y finalmente están las hojas que hacen referencia a los nodos terminales. Estos nodos terminales que pues tienen el valor final de la predicción, bien sea en el caso de los modelos de clasificación, de si la categoría es positiva o negativa, sí o no, o cualquiera otra, dependiendo de la variable categórica que estén modelando, o en el caso de las regresiones, es decir, de las predicciones de una variable cuantitativa, pues los valores de esa variable cuantitativa en función de cada una de esas condiciones para cada uno de los grupos. Es decir, lo que les está contestando un árbol de decisión es, ¿qué pasaría si los valores de mi variable están entre estos valores específicos? ¿Cuál sería el valor final de mi variable cuantitativa?
En el caso de la serie de tiempo, lo que le estaría diciendo es, si las variables predictoras de la serie de tiempo tuvieran estos valores, ¿cuál sería el valor final de la predicción? ¿O cuál sería el valor en el momento t del tiempo, dado que las condiciones que están explicando ese valor son estas? ¿Sí? Es un modelo de regresión igualito al que vimos en nuestras sesiones pasadas. Ahora bien, entonces, inmediato ustedes deben pensar en lo siguiente. Y es, ok, o sea que aquí aparece un problema y es cuántos nodos de decisión puedo tener, ¿sí? Porque fíjense que acá tenemos dos nodos de decisión, pero pues uno podría tener tantos como quisiera. Nota. Entonces, tantos como quisiera son los nodos que uno va definiendo. Cuando uno está haciendo estos árboles, uno define cuántos nodos puede tener y dos, cuántas hojas puede tener el árbol. Entonces aquí aparece un problema fundamental del Machine Learning que tiene que ver con la optimización de los parámetros que determinan los valores finales. Si usted tiene muchos parámetros, es decir, si tiene un modelo muy complejo, lo que suele suceder es que el modelo aprende muy bien los patrones de los datos de entrenamiento, pero cuando usted mide el error, recuerde que el error lo va a medir en sus datos de test, lo que va a pasar es que el error del conjunto de test va a ser muy grande comparado con el error en los datos de entrenamiento y lo que usted terminó haciendo es sobreajustando su modelo para que aprendiera los patrones del conjunto de entrenamiento. Cuando tiene muy pocos, cuando los valores cuando tiene muy pocos parámetros, entonces va a irse a lo contrario y es el modelo no va a aprender los patrones de manera adecuada y entonces en este caso no va a tener un sobreajuste y va a pasar exactamente lo mismo. El resultado de tener sobreajuste o no en su modelo, es decir, de optimizar estos parámetros, es que en el fondo sus predicciones no van a ser eh, eficaces, no van a ser precisas. Y recuerden que en este negocio de hacer precisiones, lo que usted quiere es reducir la incertidumbre, es decir, tener el mejor conjunto de predicciones posibles que le permitan tomar decisiones de una manera confiable. Entonces, las reglas que, eh, que le permiten dividir los datos, pues lo que le permiten es encontrar cuáles son las divisiones de esos datos o cómo distribuir esos datos de manera homogénea basados en un criterio de optimización. Miren que acá viene el tema de la optimización. Y la optimización tiene que ver con cuáles son las métricas de desempeño. En este caso hemos hablado de los errores, ¿sí? Y de la precisión, pero además estas métricas de desempeño a su vez están atadas con la calidad de los parámetros que usted está modelando. Entonces fíjense que no es un problema sencillo. Estos árboles que se llaman algoritmos de caja blanca, porque uno puede entender todo lo que está pasando, porque finalmente usted sabe cuáles son las reglas con las cuales está creando esto y usted mismo está decidiendo cuántas capas internas tiene o cuántos nodos internos tiene y cuántas hojas. ¿Sí? Son de caja blanca porque usted lo define y usted define eso. También tiene las métricas de desempeño que le ayudan a entender si esa estructura que usted está proponiendo es o no adecuada para cumplir el objetivo. Entonces usted está jugando con varios elementos de forma simultánea para lograr que ese pronóstico sea el más adecuado. Y quiero hacer hincapié en esto porque, como les dije, los árboles de decisión, pues evidentemente un árbol solo, mejor dicho, seguramente no es el mejor algoritmo para hacer un pronóstico de series de tiempo. De hecho, en la vida real, uno no suele utilizarlos, uno utiliza los algoritmos de los que hablaremos el día de mañana, que son los algoritmos que están basados en árboles y particularmente unos que se llaman SGBoost y CatBoost, que son modelos de ensambles con unos criterios de elección específica o de
cómo se decide combinando muchos árboles de estos para encontrar la mejor predicción posible. Entonces, pues ese es el punto de los árboles de decisión, entender esta estructura en particular y hablar acerca de cuáles son los criterios, entonces, de división. ¿Cómo es que se hacen los criterios de división de sus datos? Y aquí pues vienen dos elementos. Entonces, el primero es, miren, acá tienen una tabla de datos organizada por filas y columnas, igualito a los datos que tenemos en este momento, ¿sí? O sea, organizada por filas y columnas, donde usted tiene una variable objetivo a modelar. En nuestro caso, nuestra variable objetivo es una serie de tiempo que usted la puede modelar por SKUs o por categorías o de cualquier manera, por warehouses o se puede hacer series generales, que además ya sabe que las puede agregar y volverlas en periodos semanales, mensuales, quincenales o dependiendo de la necesidad de su caso. Pues usted puede jugar con la granularidad de la serie de tiempo, no solo con las categorías que tienen de productos, de warehouses y de otras categorías a la larga, sino que además puede jugar con el tiempo. Entonces lo que tenemos es una variable numérica, que en nuestro caso es la serie de tiempo, y a partir de esa serie de tiempo, lo que nosotros necesitamos es crear un conjunto de predictores que expliquen cada uno de los valores en un momento específico del tiempo. Entonces, en este caso de estos datos, lo que estamos diciendo es, mire, yo quisiera modelar una variable, ¿sí? Que tiene que ver con cuántas horas se jugó, ¿sí? En función de, uno, si la temperatura estaba caliente o estaba frío o era intermedio, si había mucha humedad o la humedad era normal o era baja, si además estaba haciendo mucho viento, ¿sí? Y además de cuál era el aspecto del día, si estaba soleado, estaba lluvioso o estaba nublado. ¿Sí? Entonces este es un problema de un ejercicio de regresión donde uno tiene una variable numérica. Miren, en este caso, yo quiero saber cuántas fueron las horas que pudieron, en este caso, un equipo de personas jugar dadas unas variables, en este caso, de temperatura, humedad, viento y de perspectiva de sensación térmica, ¿sí? Si lo quieren llamar, ¿sí? Entonces lo que me está diciendo es, la gente jugaba más o menos horas si el clima iba cambiando. Bueno, eso es lo que queremos ver en este modelo. Miren que en el caso de la serie de tiempo, ustedes solo tienen una serie univariada, ¿sí? Y entonces aquí viene la potencia de los árboles en dos sentidos, pero que no es solo de los árboles. La primera es, existen factores externos en las series que pueden explicar el comportamiento de la serie, ¿sí? Entonces lo dijimos. Hay un cambio político, hay un cambio en la estructura del mercado, aparece un nuevo competidor, el Banco Central tomó unas medidas de cambio de la tasa de interés y eso le hizo cambiar hasta sus costos, o hay una regulación política que le incrementa a usted costos o le pone costos de transferencia o barreras técnicas o de cualquier otra índole que pueden afectar el desempeño normal de su actividad. En los árboles, fíjese que usted puede poner varias de esas variables, pero además a partir de esta variable usted puede crear otras variables, como lo vamos a ver en la parte práctica. Entonces, lo que vamos a hacer es que con este conjunto de datos, lo que usted quiere saber es la manera en la que se puede hacer estas divisiones. Y miren que en este caso, cuando uno tiene el conjunto de datos, lo que está diciendo es, oiga, entonces yo quiero saber cuál es la raíz, ¿sí? ¿Cuál es la raíz? Es cuál es la variable más importante, ¿sí? Para explicar el problema, cuál es la variable que más aporta información. Y en ese sentido, pues dependiendo de si usted está modelando una variable numérica, es decir, si está haciendo una regresión o está haciendo
una clasificación. Es decir, si la variable aquí no es numérica, sino es una variable categórica, pues existen unos criterios para hacer las divisiones. Entonces, en los problemas de regresión, lo que uno tiene es cómo se reduce el error cuadrático. Los errores de los que hemos hablado normalmente ya para los otros algoritmos, donde lo que uno quiere ver es cuál es el criterio que minimiza la suma de cuadrados del error en cada nodo, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero saber es, yo voy a dividir la información y voy a tratar de encontrar las divisiones en que el error es el mínimo. Ese es el criterio de división de la información para las regresiones, es decir, en este caso, para nuestra serie de tiempo. Pero si tuviéramos un problema de clasificación y no hemos hablado de algo, y es, tengan presente que cuando estamos haciendo pronósticos, siempre estamos utilizando variables cuantitativas, pero eso no significa que uno no pueda convertir una variable cuantitativa en una variable cualitativa. Es decir, no necesariamente usted siempre requiere un pronóstico en series de tiempo para solucionar un problema, ¿sí? Sino que a través de la conversión y de otras técnicas, en este caso, por ejemplo, los árboles, usted podría convertir una variable que es cuantitativa, es decir, un problema de regresión, en un problema de clasificación. ¿Cómo? Le voy a dar un ejemplo acá. Y es, imagínense que acá tuviéramos las ventas. Y entonces tenemos las ventas, tengo mis valores en ventas en dólares, en las unidades que ustedes quieran, pero yo podría decir, no, ¿sabe qué? Yo voy a convertir las ventas en 5 grupos o en 3 grupos, alto, medio y bajo, bajo cualquier criterio que usted se quiera imaginar, el criterio experto o cualquiera otro. Y cuando usted convierte esto en alto, medio y bajo, miren que usted pasó de tener un problema de regresión a un problema de clasificación. Un problema de clasificación donde entonces va a suceder exactamente lo mismo y lo que usted en los problemas de clasificación quiere saber es para cada nodo, uno, cuál es el aporte de información del nodo en dos cosas. Uno, la impureza, y la impureza quiere decir cuántas observaciones de una misma categoría están en el nodo. ¿Sí? Es decir, imagínense que acá la variable sería si vende o no. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos sí hay respecto de cuántos no? Entonces, si todas son sí, pues lo que quiere decir es la impureza es cero, pero en la medida en que vayan apareciendo observaciones contrarias a la que usted espera, pues se va volviendo más impuro el nodo, es decir, más mixto o con combinaciones de valores distintos. O la entropía, que tiene que ver con cuál es el aporte de la información que tiene cada uno de los nodos al problema en general. A la larga, entonces lo que uno está haciendo es, para resumir, usted está mirando, uno, ¿cuál es la variable que más aporta? ¿Cuál es la variable que más aporta en términos de en los problemas de regresión? ¿Cuál es la que al momento de dividir y crear los grupos tiene el menor error cuadrático? O en los problemas de clasificación, pues cuál es la que mayor aporte tiene y en los grupos donde hay la mayor pureza medida a través de un coeficiente que se llama el coeficiente de Gini, o cuál es la que tiene la mayor entropía, es cuál es la que está dando el mayor aporte de información al problema. Y a partir de esa variable, que voy a llamar en este momento la más importante, la que más aporta en la explicación del problema, a esa entonces la vamos a llamar la raíz. Y a partir de esa raíz, entonces en este caso miren que la raíz tiene unos valores posibles. Entonces está lluvioso o está soleado. Entonces él divide la variable raíz entre sus posibles valores. Y una vez ha dividido la variable raíz entre sus posibles valores, viene de nuevo el criterio de división y es de las siguientes variables que me restan, de las que me quedan, entonces, ¿cómo debería ser esa división?
Y les puse este ejemplo a propósito, ¿para qué? Porque lo que quiero que tengan presente es la primer variable, siempre la vamos a tener con sus categorías o sus valores, como lo quieran llamar. Pero el siguiente nivel no necesariamente tiene que ser una variable dividida en sus valores específicos, sino que en este caso miren que el árbol lo que nos está diciendo es, miren, si la gente, si el día está soleado y además hay mucho viento, entonces los que juegan, el valor es 26.5, mientras que si el día está soleado y además hay mucho viento, los que no juegan, si está nublado, perdón, si John, está nublado, disculpa, ¿puedes alzar la voz? No se escucha muy bien. seguro, Gracias. seguro, Ricardo. Entonces les decía, si el día está soleado y además si no hay mucho viento, ¿no? Entonces el valor de las horas jugadas es mayor a cuando el día está soleado y hay mucho viento. Miren que acá están pasando dos cosas en este árbol. La primera, él les está dando unos valores de predicción. Está diciendo si el día está soleado y además no hay viento, pues las horas jugadas son 47.7, mientras que si el día está soleado y hay viento, las horas jugadas son 26.5. Les está entregando una predicción, pero además les está permitiendo conocer el patrón. ¿Cuál es el patrón? Pues inmediato es si el día está soleado y hay mucho viento. Cuando hay mucho viento, las horas en promedio que se juegan son menores a cuando hay poco viento y el día está soleado. Lo mismo pasa cuando el día está lluvioso. Si el día está lluvioso y la temperatura es baja, si la temperatura es baja o está fresca, mejor dicho, si lo quieren ver de esa manera, pues las horas jugadas son 38. Mientras que si el día está lluvioso, pero la temperatura es muy alta, las horas jugadas son menor. Y cuando está el clima intermedio, es decir, cuando hay mayor confort térmico y el día está lluvioso, hay mayores horas jugadas. Noten que con este árbol ustedes pueden detectar varias cosas. Entonces, la primera es cuáles son los patrones o las relaciones entre las variables, ¿de acuerdo? Miren que acá están viendo esto con esta gráfica. Ustedes pueden ver inmediato, ok, yo sé que si el día está soleado y hay mucho viento, la gente va a jugar menos que cuando el día está soleado. Cuando el día está soleado y hay mucho viento, la gente va a jugar menos que cuando el día está soleado y no hay viento. Que además, si comparan estos valores, miren, los valores de la variable numérica, no hemos hablado de este nodo, pero si ustedes comparan estos valores, lo que ustedes podrían ver acá inmediato es, miren que el día que hay mayor demanda, en este caso por horas jugadas, es cuando el día está soleado y no hay viento. O que el, la menor demanda, en este caso, para jugar, está dada por el día soleado y mucho viento. El viento es un factor que tiene una relación negativa con las cantidades de horas jugadas en este caso. Oscar, pregunta. Buenas noches, profe. Qué pena, de pronto, como intentando entender un poquito más el esquema, podría sacar la conclusión de que entre más cerca está a la raíz, es porque las variables son más ponderadas, más importantes, porque, ejemplo, dentro del En más, cuadro sí señor, no, esa es no la explicación. veo, no veo que se utilice humedad. Entonces me imagino que si le agregamos otro nivel de ramas, aparecerá humedad, pero pues ya es porque es menos importante. De pronto es como para terminar de pulir el modelo, como para poder encapsular todos los valores que se tuvieron. No sé si el análisis Oscar, es correcto. sí, esa es la explicación correcta. Y es, en este caso, cuando uno tiene este conjunto de datos, lo que le está entregando el árbol es cuál es la variable
que mejor explica o que más aporte tiene a la explicación de cuántas horas se jugaron en este caso. Aquí cámbiale el nombre y póngale demanda, ¿sí? O ventas, o cualquier variable que usted esté modelando. Lo que le está diciendo esto es, mire, la variable más importante es esta. Y para cada una de sus posibles valores, que puede ser numérica o puede ser categórica, no interesa, ¿sí? Que en este caso es una variable categórica, lo que le está diciendo es, ¿y cuál es la siguiente que sigue en nivel de explicación? ¿Sí? Y mire que lo que está mostrando este nivel acá es, usted puede tener dos variables con el mismo nivel de explicación, ¿se dan cuenta? Por un lado, si hay viento o no hay viento, y por el otro lado, la temperatura. Pero, pero, lo interesante de esto es, miren cómo cada una de estas variables cambia su importancia en función de los valores de la variable más importante. Entonces, esto les permite encontrar los patrones de comportamiento de una manera sencilla, ¿sí? Porque esto es intuitivo, pero además, Oscar, tú has tocado un tema, ya iba a llegar a ese, pero gracias por tocarlo y es, oye, ¿qué pasa con las otras variables? ¿Sí? O sea, por ejemplo, la humedad no tiene nada que ver y estos algoritmos ayudan precisamente a seleccionar las variables más importantes. Y entonces usted puede descartar información que no es útil para la explicación de su modelo o de su variable. Y entonces en este caso uno puede decir, oiga, mire, es que yo sé que la humedad no tiene nada que ver con mi problema o el aporte de la humedad es tan pequeñito que lo puedo descartar. Y a la larga, entonces lo que ustedes están encontrando son los patrones que explican su variable. En este caso, entonces, cámbiale el nombre acá un segundo y póngale ventas o la variable que a usted le interese. Usted tiene su conjunto de variables y esto le va a ayudar a entender dos cosas. Uno, cuáles son los patrones de relaciones entre esas variables. ¿Mm? Y eso es fundamental para tomar decisiones porque uno puede decir entonces, ah, ok, o sea que cuando estoy utilizando en esta ruta este medio de transporte y estoy utilizando este tipo de proceso, el resultado es uno, pero cuando tengo otro tipo de producto, otra ruta, otro medio de transporte, el resultado es otro. Y pueden encontrar cuáles son los valores predichos para cada una de esas categorías, miren, o para cada uno de esos grupos de información que en este caso les está entregando los valores. Y como tienen valores acá, miren, como tienen valores acá, además ustedes pueden comparar los valores y decir, oiga, yo sé que lo más favorable es que haya sol, que no haya viento, porque aquí es donde la variable, el modelo me está diciendo que están los valores máximos. O si hay sol, perdón, si hay sol y hay viento, tengo los menores valores. ¿Mm? ¿Qué le sigue a lo menor? Entonces, mire, si está lluvioso y además está haciendo mucho calor, eso afecta el comportamiento. Miren que lo que les quiero decir con esto es, noten que sin usar el valor específico, ¿sí? Yo no he usado acá el 27.5, lo único que hice fue comparaciones. Miren que utilizando esos patrones de comportamiento que me entregan los árboles, puedo tomar unas decisiones que son poderosas en términos de, combinado con el expertise de mi problema, puedo tener un entendimiento del problema de manera detallada, de muy fácil explicación, porque usted a cualquiera le puede mostrar un árbol y decir, mire, así es que se comporta el problema, sin que tenga un nivel de precisión específico. Porque como les decía al principio, los árboles, un árbol solito para una serie de tiempo, pues evidentemente no es lo más recomendable. Pero la potencia de los árboles y del método es muy útil porque uno puede encontrar los patrones, verlos detallados y con esos patrones uno decidir. Es decir, cuando usted ya tiene un conocimiento de su problema y entiende esas relaciones y dice, ok, mucho viento, mucho sol, poca demanda, mucho sol, poco viento, alta demanda. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando usted puede hacer eso, usted puede tomar decisiones que le permiten establecer cuáles pueden ser sus marcos de comportamiento a futuro. Nota, un árbol solo, entonces un algoritmo de caja blanca que le permite entender a través de unos criterios cómo su conjunto de datos se puede dividir para encontrar valores, en este caso numéricos, basados en la minimización del error
pero también tenga presente que lo que le acabo de decir es, no siempre usted tiene que modelar una variable numérica. Recuerde que la variable numérica usted la puede volver categorías y cuando la vuelve categorías puede encontrar unos patrones subyacentes. A veces son más fáciles y más potentes que una predicción misma. Entonces, cuando seguramente ya con esto ustedes me van a entender el concepto de hace hace unas semanas que les decía, combinen todas las posibles herramientas que tengan de decisión, porque eso les va a ayudar a tomar una mejor decisión. Miren que acá les estoy dando un elemento adicional. Perdónenme, ¿alguien iba a preguntar algo? De Bueno, pronto, hay pues una pregunta, profe, que me surge, de pronto no sé si vaya más adelante, y es pregunta, el Oscar. tema que, digamos, ahorita estamos viendo, yo le llamaría como el training, como ver la forma de explicar los datos en este momento, como la foto, y pues yo me imagino que dentro de cada no debe haber como una probabilidad, o sea, una probabilidad porque pues el modelo está intentando interpretar toda la información, pues y no al 100% fiel. Pero hay pregunto yo, de pronto hay una parte posterior donde ya después de armar esa estructura de si estaba soleado, como el tema bayesiano, ¿no? Si estaba soleado, si estaba venteando, si el viento estaba correcto, me da más o menos 26,5. Y si yo cojo y le tiro datos nuevos, él podría en un modelo de test ahí empezar a encapsularme esa información para ver cuánto sería, pues en este caso, las horas que podrían jugar, o es Sí, solamente como para evaluar la información. no, no, la respuesta es sí, Oscar. En este caso, lo que tú puedes hacer con ese modelo resultante, ¿sí? Cuando él entendió los patrones subyacentes, lo que a la larga tú estás creando es una función, ¿sí? Una ecuación, mejor dicho. Luego, lo que estos árboles te van a ayudar es a responder, ¿qué pasaría si? ¿Sí? ¿Qué pasaría si está haciendo sol, por ejemplo, y la temperatura es caliente y no sé qué? Entonces, con esas combinaciones de valores no existentes dentro de tu conjunto de datos, tú puedes obtener el pronóstico. Es decir, responder qué pasaría si sucediera esto, cuál sería el valor, en este caso, de las horas jugadas o demandadas o de una variable categórica de la categoría de nuevo, existe o no existe, vendo o no vendo, contrato o no contrato, compro o no compro, ¿sí? Hago cobertura o no hago cobertura. Entonces, Ah, sí, ok. Oscar, la respuesta es sí. Justamente tú entrenas el modelo para hacer predicciones sobre valores que tú no conoces. Y cuando tú Ah, estás ok, ya haciendo listo, profe. predicciones sobre valores que no conoces, ¿sí? A la larga lo que tú estás respondiendo es a la pregunta, ¿qué pasaría si esta variable estuviera en este valor específico? ¿Qué pasa si yo tengo un escenario como este, dadas estos patrones subyacentes que el árbol detectó? ¿Cuál sería el valor resultante? En este caso, el términos numéricos, es decir, ¿cómo sería la demanda si yo tengo unas combinaciones que en mi conjunto de datos no existen? ¿De acuerdo? Ah, listo, profe, muchas gracias. Bien, entonces, como se dieron cuenta, pues aquí hay un problema, finalmente, y es, ¿y yo cómo sé a la larga? Porque como estoy tratando de optimizar, ¿sí? Y uno de ustedes mencionaba, ¿y yo podría utilizar todas las variables? Sí, claro, puedo utilizar todas las variables, ¿sí? Y entonces fíjense que dependiendo de las divisiones, ustedes tienen más nodos intermedios o no tienen nodos intermedios y tienen más o menos hojas, ¿sí? Que en este caso tienen una, dos, tres, cuatro, cinco y seis hojas, ¿sí? Que son los valores finales. Pero ustedes pueden tener tantas hojas como datos tengan, ¿sí? Cada camino lleva un valor específico en las filas de sus datos o pueden tener menos, ¿sí? Entonces acá viene un problema fundamental del Machine Learning que aplica nota para todos los algoritmos de Machine Learning, particularmente en las redes neurales. Pero, por ejemplo, en los algoritmos de los que hablaremos mañana, que están basados en estos árboles, pues tiene que ver con la optimización de hiperparámetros. Esto hace referencia a que a priori, ¿sí?
Miren que a priori uno tiene que decidir algo y es yo cuántos nodos quiero tener, cuántas hojas quiero tener, cuál es la profundidad en términos de cuántas capas específicas tengo para llegar a un valor final. ¿Cuál es el límite de eso? ¿No? Y cuando estamos hablando de eso, pues estamos hablando de cuáles son los parámetros que uno debe seleccionar para lograr los mejores resultados. Los mejores resultados, entonces, en términos de cuál es el desempeño del modelo comparado con un conjunto de datos test. Oscar, ahora que lo preguntabas, fíjate que cuando estamos utilizando el modelo que entrenamos con los datos de entrenamiento, perdón que redunde, y lo probamos en el test, lo que estoy comprobando es cómo se comporta el algoritmo con datos que no ha visto, ¿sí? Que jamás ha visto, porque él nunca los ha visto. Estoy haciendo la prueba con el test es para precisamente ver qué tan bien se comporta ese algoritmo con datos que él nunca ha visto. A la larga es cómo está prediciendo, solo que cuando lo comparo con el conjunto de test, estoy comparando una predicción contra una realidad que ya existe, que son unos datos que simplemente dejé aparte para tratar de establecer ese desempeño. Y ese desempeño, entonces, está en función de estos parámetros y dentro de los árboles, entonces, existen estos parámetros que son fundamentales. Uno, la profundidad del árbol. La profundidad del árbol es decir, desde la raíz hasta las hojas, cuántos nodos intermedios usted puede tener. Y este parámetro es fundamental. ¿Por qué? Porque controla el sobreajuste. Nota. Entre más profundo sea el árbol, mejor va a aprender los patrones de comportamiento, ¿sí? Entre usted más profundidad le ponga, él va a aprender hasta un punto en el que va a aprender estrictamente los patrones de sus datos de entrenamiento. Es decir, cuando usted lo pruebe contra el conjunto de test o contra datos que el modelo no ha visto, él no va a comportarse bien porque él aprendió demasiado bien sobre los datos de entrenamiento. Es decir, él aprendió sobre los datos de entrenamiento todo, pero cuando lo sacan de ese contexto, no funciona muy bien. Y acá pues les puse una nota. Miren, generalmente este es el parámetro más importante, ¿sí? La profundidad tiene que ver con qué tan bien se comporta su algoritmo en datos que él jamás no ha visto. O de nuevo, permítamelo poner de esta manera, cuando usted quiere responder, ¿qué pasaría si los valores son estos, que usted no los tenía en el dato de entrenamiento? Pues la profundidad tiene que ver con ese comportamiento de sobreajuste del modelo, ¿sí? Dos, ¿cuál es el mínimo de observaciones o de muestras, ¿sí?, que usted se requiere para dividir un nodo? Y entonces lo que está diciendo es, oiga, nota, si usted quiere pasar de aquí a acá, por ejemplo, ¿sí?, el mínimo es que aquí verdaderas deben haber 5 y aquí falsas tienen que haber 10. Si aquí no hay 5, ¿sí?, si aquí hay 4, por ejemplo, pues no puede pasar a un valor. Tiene que haber mínimo tanto en el grupo, tantas observaciones en el grupo para que haga una división, ¿sí? Entonces, este número mínimo de datos requeridos para dividir un nodo tiene que ver con qué tan complejo usted está haciendo su árbol, ¿sí? Y a la larga, pues lo que usted está poniendo acá es, en la medida que usted ponga un valor cada vez más alto, lo que usted está queriendo es entrenar un árbol más simple. Es decir, se lo voy a explicar de otra manera. Imagínese usted tiene 100 datos, ¿sí? Y entonces usted dice, oiga, el mínimo de cada nodo es que debe tener 10 observaciones. Pues mire que 100 datos dividido 10, pues solo puede tener 10 grupitos. ¿Estamos de acuerdo? Mientras que si usted va aumentando el número, pues eso va creciendo y en consecuencia pues va a tener unos árboles cada vez más simples porque es un camino directo, ¿sí?, a cada observación. De otro lado es en las hojas. Entonces lo mismo. Entonces ahora es cuántas observaciones mínimas, ¿sí?, cuántos valores mínimos debe tener sus datos en las hojas para que esto pueda considerarse como una hoja, como un valor final, ¿sí? Y ese parámetro le ayuda también, uno, a reducir el sobreajuste, ¿sí? Entonces, mire que combinando la profundidad con
el número de muestras mínimo en las hojas, usted está controlando el sobreajuste y además le ayuda a establecer un margen de qué tan flexible o qué tan rígido es dividir una hoja o cuando yo puedo decir que un valor está en un grupo o en otro. Entonces, eso le ayuda a suavizar o a ser más flexible y decir, bueno, yo aquí puedo aceptar que esto sea así porque es tolerable en la medida que está en el valor final. Y finalmente, hay otro elemento que está relacionado también con la diapositiva anterior y es cuántas variables yo voy a considerar en cada división. Considero una, considero dos, considero todas. ¿Cuántas puedo considerar para, para dividir? Y entonces era lo que preguntaba uno de ustedes hace un segundo y es, oiga, ¿y por qué la temperatura no la tuvo? Ah, es que yo le dije que la temperatura no la tomara porque le dije que tomara hasta 3 variables. Y como tenía 4 o 5 días, pues él solo tomó 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué afecta la cantidad de variables? Entonces, de un lado, tengan presente que en los algoritmos, en la medida que ustedes tengan más variables y más información, pues las métricas de desempeño suelen comportarse mejor, ¿sí? Pero lo que usted quiere es encontrar un grupo de variables lo suficientemente potentes para explicar el problema, de forma tal que eso le ayude a reducir los costos en términos de qué? Uno, de la precisión. En la medida que usted quite más variables, tiene menos precisión, pero, pero nota, los tiempos de entrenamiento son menores. Y cuando uno entrena redes neurales o entrena métodos basados en árboles, eso puede tomar mucho tiempo de entrenamiento. ¿Sí? Entonces la velocidad de entrenamiento es un tema complicado. Y de otro lado, esto le ayuda cuando usted tiene muchas variables. Entonces usted tiene un problema donde tiene 100 variables distintas y usted necesita comenzar a descartar variables. Esto le ayuda a descartar las variables porque recuerde que él está entregando la importancia de cada una de esas variables. Sin más preámbulos, entonces haremos un segundo de lo que vamos a hablar mañana, y es de los métodos de ensamble. Los métodos de ensamble, entonces, pues no son más que combinaciones de muchos árboles, combinados de muchas maneras. El método básico de ensamble se llama Random Forest. ¿Sí? En un caso estamos viendo un árbol, acá en este caso es un bosque aleatorio, y lo que hace es, él combina muchos árboles, ¿sí? Cada uno de esos árboles está entrenados en grupitos distintos de datos y a la larga la decisión o el valor final se obtiene bien sea mediante un promedio, cuando es una variable numérica, entonces lo que dice es cada árbol me entrega un valor, yo entrené 100 árboles, vamos a promediar el valor de esos 100 árboles y ese va a ser el valor final, o en el caso de una variable categórica o una clasificación, pues se va a dar por una votación y es cuál es la mayoría. Si la mayoría dijo sí, entonces la decisión es sí. Si la mayoría dijo que no, entonces la decisión es no. ¿Qué ventajas tiene de combinar muchos árboles? Pues de combinar muchos árboles, entonces lo que usted va a hacer es que cada árbol, como está entrenando, está entrenado en grupos de datos distintos, pues él le va a mejorar el rendimiento y de otro lado el riesgo de sobreajustarse, es decir, de que aprenda muy bien los patrones de comportamiento en el grupo de entrenamiento, pues va a ser menor. Y de otro lado, pues usted puede manejar muchas variables, porque cada árbol puede manejar tantas variables como quiera, o cada árbol puede manejar un grupo específico de variables, a la larga usted puede combinar tantas variables como quiera. Y todas esas variables las va a tener a la larga en su respuesta final. De otro lado, pues existen otros algoritmos basados en árboles, por ejemplo, XGBoost, del cual hablaremos mañana, o LikeGBN, que es una versión ligera de este algoritmo XGBoost, o CatBoost, que también es una versión basada en árboles. Todos tienen las mismas consideraciones y es mientras que en Random Forest usted está combinando todos los árboles, acá lo que está sucediendo es una secuencialidad en la combinación de los árboles. ¿Qué significa? Que primero usted entrena un árbol y ese árbol, el algoritmo detecta errores, entonces el siguiente lo entrena corrigiendo esos errores y el siguiente lo entrena corrigiendo los errores del anterior y así lo va haciendo iterativamente
hasta tratar de optimizar un valor específico, hasta tratar de minimizar un valor específico que es el error. Entonces, mientras que este combina todos, este va entrenando uno a uno y en esa secuencialidad, pues encuentra varios elementos. La primera es que puede capturar patrones de movimiento muy complejos y relaciones que no son lineales, pero tiene un costo esto, y es, él puede encontrar patrones complejos que para usted van a ser difíciles de explicar. No solo para usted mismo, sino para a quien usted le vaya a presentar los resultados. Y de otro lado, pues usted puede ajustar los hiperparámetros para mejorar el rendimiento. ¿El rendimiento en qué sentido? En los tiempos de entrenamiento y pues evidentemente en el performance o el desempeño que tiene el algoritmo sobre los datos de test. ¿Cuáles son los criterios de evaluación de los árboles? Los mismos que hemos utilizado. Entonces tenemos el error cuadrático medio, tenemos el error absoluto, tenemos el R cuadrado y tenemos el error, la raíz cuadrada del error medio. Cada uno lo que le está entregando es un valor distinto de qué le está pasando al algoritmo o cuál es el error que está teniendo él y particularmente el R cuadrado del cual no habíamos hablado, pues lo que le está diciendo es cuál es el porcentaje de la variabilidad que él está explicando con las variables que está teniendo en consideración. Entonces, imagínense este caso. Las ventas cambiaron en un punto, ¿sí? Un punto, imagínense lo que quiera, un dólar, un punto en tasa de crecimiento, o lo que usted tenga en su mente, no importa. Esa una unidad, el R cuadrado le está diciendo, este modelo con estas variables le está explicando el 80% de ese cambio de una unidad, o el 90%, o el 95%, o solo el 30%. Entonces, le ayuda a saber qué tan potente es su algoritmo en términos de la explicación de los cambios que se dan en la variable que a usted le interesa. Cómo cambió la demanda. Entonces, la demanda cambió en un punto y yo sé que ese punto de cambio en la demanda o de las ventas, el R cuadrado me está diciendo que este modelo me está explicando solo el 95%. Hay un 5% que yo no lo puedo capturar por distintas razones, porque yo decidí que lo entrenara sin esa variable porque se toma mucho tiempo, o dos, porque no tengo la información que dé cuenta de ese caso. Sin más preámbulo, entonces pues sigamos nuestro ciclo. Recuerden que es el mismo ciclo de los modelos de Machine Learning, donde usted alista sus datos, hace el entrenamiento, hace la evaluación, mira si esto se comporta bien y si eso se comporta bien, pues utiliza sus pronósticos. Tenga presente algo de lo que vamos a hablar mañana, pero que es importante que lo tenga presente hoy, y es cuando usted tiene modelos de ensamble, es decir, cuando usted, hoy vamos a ver un árbol entrenándolo, ¿sí? Cuando usted combina muchos árboles, ¿sí? Pues va a poder capturar patrones más complejos, ¿sí? Y eso va a ser evidentemente más potente que entrenar un solo árbol, ¿sí? Pero tiene unas limitaciones en términos de los tiempos de procesamiento, porque a veces pueden demorarse mucho y recuerde que usted tiene que encontrar unos parámetros que usted no sabe qué valores puede tener. Entonces eso puede estar entre cero e infinito. Y entre cero e infinito, pues imagínese el tiempo que le puede tomar al computador ir a encontrar en un espacio de muchos parámetros, entre cero e infinito, todas las posibles combinaciones para saber cuál es la mejor, que minimiza la función de costos. En este caso, la función de costos es el error de cada uno de esos modelos. Y de otro lado, tenga presente lo siguiente. Los árboles entonces son algoritmos de caja blanca. Es decir, usted puede ver las relaciones y encontrar bien, entenderlas, pero cuando combina muchos árboles se vuelven caja negra. Entonces, no siempre usted va a poder entender qué le está diciendo el algoritmo. Entonces, a veces uno encuentra relaciones. Les voy a dar ejemplos de la vida real. Es que las ventas de un producto al cubo son los que explican el crecimiento de la demanda los domingos. ¿Mm? Entonces cualquiera le va a preguntar, ¿pero qué sentido tienen las ventas elevadas al cubo? ¿Eso qué tiene que ver con que el domingo crezcan las ventas? No, miren, no tengo una explicación cristiana para darle esa relación. Solo sé que el algoritmo encuentra esa relación, que el modelo funciona, pero yo no sé, ni siquiera sé qué es el concepto ventas al cubo, porque uno no vende al cubo ni al cuadrado, sino que uno vende unidades, pero
él encuentra ese tipo de relaciones y entonces tratar de explicarle eso a las personas que son consumidoras, entiéndase, a quien va a usar esto, puede ser muy, muy complejo. Entonces, lo que uno hace es, con un solo árbol, esto le ayuda a identificar parte de esas relaciones y a volverlas en un lenguaje más básico. Bien, entonces voy a pasar al notebook, permítame un segundo. Hola John, no le escuchamos por si acaso. Hola, no estoy compartiendo mi pantalla de nuevo. ¿Ya la pueden ver? Ah, ya. Sí, sí, ahí la vemos. Bien. Entonces déjenme un segundo, yo me reconecto acá al ambiente. Recuerden cargar sus datos. Listo. Y yo pues me voy a saltar aquí unos pasos de la lógica de la que ya hemos hablado. Es decir, no voy a hacer análisis exploratorio, no voy a hacer nada de esos pasos, simplemente esto, como les decía, es una parte didáctica para que entiendan el comportamiento de un árbol. Pero mañana cuando lo hagamos con los algoritmos más potentes, pues ya veremos efectivamente el comportamiento. Lo que quiero que tengan en consideración es algo. Ustedes no pueden evitar en la vida real saltarse el análisis descriptivo. Es decir, es una receta de cocina en la cual ustedes deben seguir cada uno de los pasos. Y en esos pasos que están en esa presentación, el análisis descriptivo es el paso fundamental para llegar a un paso, que es el que llamo aquí algo de ingeniería de variables. ¿Por qué lo llamé algo de ingeniería de variables? Porque yo construí una ingeniería de variables eh, basada en mi concepto personal, ¿sí? En mi criterio de experto, pero en la práctica no puede ser solo así. O sea, debe basarse en el conocimiento profundo del problema y de lo que le está entregando el análisis descriptivo para poder decir las variables que yo debo crear deberían ser estas y no las que se me ocurran, ¿de acuerdo? Pero en términos didácticos, pues yo lo hice de esa manera. Entonces, vamos acá a los pasos. Pues simplemente trae las librerías, leen sus datos, recuerden que hacen un poco de limpieza de variables. Aquí de nuevo yo estoy quedándome con un warehouse, simplemente tomé el J por cualquier razón que ella sea y tengan presente que la variable tiempo pues debe estar en unidades de tiempo, es decir, convertirla a tiempo y además que deben ordenar sus datos de forma cronológica, ¿sí? Ese es un paso fundamental en las series de tiempo. Recuerden que en las series de tiempo la cronología es fundamental. Y entonces, recuerden que en este caso, voy a volver acá un segundo. Yo tengo mi conjunto de datos. En este conjunto de datos, pues yo solo tengo una única variable. Es decir, sí, yo sé que tengo las variables de producto y tengo otras, pero ya a la larga lo que quiero es modelar la demanda. Y yo no tengo ninguna variable que me explique la demanda. Entonces lo que voy a hacer es construir un conjunto de variables nuevas que me expliquen esa demanda. Y yo lo que dije acá es, pues yo voy a considerar los rezagos, voy a considerar el rezago de orden uno, de orden 2, de orden 3 y de orden 7. ¿Qué estoy diciendo acá? Estoy diciendo, miren, mi variable está explicada
por el momento inmediatamente anterior, por 2 momentos antes, 3 momentos antes y 7 momentos antes. Miren por qué el análisis descriptivo es fundamental, porque ustedes pueden encontrar valores reales en esto. ¿Cómo lo pueden encontrar? Recuerden que ya hablamos acerca de las funciones de autocorrelación y autocorrelación parcial que les ayudan a identificar cuáles son esos rezagos que son importantes en la explicación del valor actual. Yo acá simplemente lo que dije, voy a poner unos valores, los que se me ocurrieron, pero a la larga lo que debería hacer es un análisis juicioso y decir, ok, ya hice mi análisis descriptivo, ya sé que estos son los rezagos que afectan el valor actual de la serie y además creé unas ventanas móviles. Entonces creé unas ventanas móviles y dije, yo voy a tomar un periodo de 3 días y de 7 días para cada uno. Entonces voy a tomar tanto el valor promedio, es decir, cuál es el promedio de cada 3 días, cuál es el promedio de la semana, y voy a tomar la desviación estándar de cada grupito de 3 días y de cada semana. Miren que acá, en estas ventanas móviles, lo creé con un propósito y es, de nuevo, en el análisis descriptivo uno puede ver cómo son algunos cambios estacionales, pero uno entiende para cada producto, para cada SKU, para cada problema que uno está modelando, cuáles son las ventanas de tiempo o los ciclos que se están dando en el problema. Entonces acá es donde uno tiene que saber efectivamente, ok, yo voy a crear esas variables porque esas son las que me ayudan a explicar el problema. Yo acá simplemente creo unas ventanas de tiempo para mostrarles pues uno cómo se crean las ventanas de tiempo, que las pueden crear además con las funciones estadísticas básicas de las medidas de tendencia central, pero pueden crear otras. Y además encontré unas variables de tiempo, unas variables de tiempo que me dijeran cuál es el año, cuál es el mes, cuál es el día, cuál es el día de la semana, cuál es el día del año y además que me digan cuál es el trimestre. Pero miren que ustedes podrían agregar si el día es festivo, si no es festivo, si pasó algo, no pasó algo, o marcaciones que ustedes tengan internas en sus datos de fechas que son importantes. No sé, es que yo sabía que eh, a mis consumidores les pagaban la nómina el 20, ¿sí? Y entonces el día 20 es un día que es importante para la serie de tiempo. Entonces ustedes deberían crear una variable en ese caso. Y finalmente, pues estoy poniendo ceros para no dejar valores vacíos. Cuando yo ejecuto esto, si vemos de nuevo el conjunto de datos, entonces miren que lo que me apareció acá son unas variables nuevas, ¿se dan cuenta? Tengo mis variables originales, este es mi conjunto de datos originales, y miren que yo creé un conjunto de variables nuevas basado en solo esta variable, en la variable que quiero modelar y en la variable de tiempo. Entonces lo que hice es a partir de una variable, noten, creo un conjunto de atributos. ¿Para qué? Para poder modelar si esta variable se explica en función de estos atributos. Entonces noten que es el mismo problema del que hablamos allá de cuántas horas juega en función de otras variables. Es exactamente lo mismo. Aquí yo creé estas variables y ahora el paso siguiente es perfecto. Yo voy a crear mis datos y voy a ver si tengo datos suficientes o no para poder modelar. Esto es lo que estamos creando aquí. Y finalmente voy a poner mis variables, las que voy a usar para modelar. Yo lo que quiero saber es si en el data frame que estoy construyendo están las variables que yo he decidido para modelar. Entonces, si vienen acá un segundo. Entonces, lo que yo estoy diciendo es, mire, para modelar, ¿sí? Para modelar mi serie de tiempo, mi demanda en este caso, pues yo tengo la variable año, mes, día de la semana, día del año, trimestre, los rezagos de orden 1, 2, 3 y 7 y las ventanas móviles a 3 días y a 7 días. Entonces,
de una variable, miren que creé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 variables. Nota. Entonces creo que este es el mensaje más importante de esta clase. Miren que esa ingeniería de variables es un proceso fundamental cuando ustedes están haciendo uso de algoritmos de Machine Learning, cualquiera que él sea. No importa el algoritmo, la ingeniería de variables es un proceso fundamental y de hecho podría decirles basado en un criterio de experiencia, porque no tengo un criterio científico o un número para darles, es solo la experiencia, pero podría decirles que una buena ingeniería de variables hace que en 95 de cada 100 veces usted logre un modelo que se comporte bien. Si usted se concentra solo en el algoritmo y se olvida de la ingeniería de variables, normalmente uno no obtiene buenos resultados, porque los buenos resultados vienen de la calidad de la información que uno le está entregando al algoritmo. Y esa calidad de la información tiene que ver con las variables que uno le está entregando. Y particularmente en casi todos los problemas, o al menos en todos los que yo conozco, la ingeniería de variables es obligatoria. Uno no puede entregarle al algoritmo las variables como uno las tiene normal en la base de datos, sino que uno tiene que convertir esa información en un conjunto de información distinto, es decir, hacer ingeniería de variables para que los algoritmos funcionen bien. Y si se dan cuenta en este caso, pues esa ingeniería de variables tiene que ver con el conocimiento que uno tiene del problema. Hay librerías automáticas en Python que le ayudan a crear variables y hacen ingeniería automática de variables, pero lo que uno encuentra es que eso no reemplaza en ningún caso el conocimiento experto que puede tener cada una de las personas en su problema. Bien, entonces, cuando ustedes ya han hecho eso, recuerden que el siguiente paso, hicieron su ingeniería de variables, vamos a crear las variables a modelar. En este caso tenemos las variables X o los predictores, la variable Y, que es la variable que voy a modelar, que en este caso pues es la demanda, y además voy a hacer la división entre conjunto de entrenamiento y conjunto de test. Recuerden que el conjunto de test se deja aparte, usted nunca lo toca, simplemente son unos datos que usted tiene para probar y hace su entrenamiento. Entonces vamos a dividir acá nuestros datos y viene el problema de optimización de hiperparámetros. Entonces recuerde que les decía en los árboles tienen unos parámetros. ¿Sí? ¿Cuál es la profundidad del árbol? ¿Cuántas observaciones debe tener mínimo en cada caso? Para los nodos, para las hojas. Yo traje aquí unos valores aleatorios para utilizar una técnica que se llama grid search. ¿Qué es grid search? Entonces lo que hacen estos algoritmos es, imagínese dos variables. Imagínese dos variables, una variable X y una variable Y, que están entre 0 e infinito. ¿Sí? Lo que hacen estos algoritmos de grid search es ir a buscar en cada una de las posibles combinaciones entre X y Y para saber cuáles minimizan un criterio. En este caso, yo le dije, yo quiero que minimice el error absoluto medio. Pero usted puede escoger cualquiera de los valores de error. De hecho, lo que uno encuentra es que los errores siempre tienen el mismo comportamiento. Es si los errores se van reduciendo, todos suelen irse reduciendo. Y él lo que va a hacer es ir a buscar en consecuencia ese valor óptimo de esos parámetros. Miren que escoger estos parámetros, pues no es un valor, no es una labor sencilla, porque usted acá puede poner tantos valores como quiera, y lo que les decía, en la medida que usted ponga más valores, pues se toma más tiempo modelando, pero tiene que saber que si aumenta la profundidad, esto se le va a sobreajustar, lo mismo si va poniendo cada vez más hojas. Entonces, acá usted está decidiendo qué tan complejo o no va a ser el árbol, es decir, si su pronóstico va a ser exitoso o no. ¿Qué sigue? Pues usted define los valores posibles de sus parámetros, crea, en este caso con scikit-learn, la instancia o el modelo que va a crear. Entonces vamos a hacer una regresión utilizando árboles de decisión y hace su entrenamiento utilizando ese grid search o esa malla de búsqueda de los posibles valores. Cuando ha creado eso,
Entonces lo que viene es entrenar el modelo. Entonces usted ya lo va a entrenar basado en esos parámetros que acaba de definir acá, en las combinaciones de todos estos parámetros. Y pues recuerde que lo adecuado es siempre quedarse con el mejor modelo. Entonces vamos a entrenar y a pedirle el mejor modelo. Entonces miren que a pesar de tener un conjunto de datos relativamente pequeño, con una malla de búsqueda pues que no tiene muchas combinaciones, está haciendo combinaciones de todos los valores posibles y buscando cuál podría ser esos mejores conjuntos de parámetros, pues se va a dar cuenta que siempre se toma un poquito en entrenar el algoritmo. Se toma un poquito en entrenar el algoritmo porque computacionalmente es ir a buscar en todas esas combinaciones y él está entregando acá y es, oiga, mire, el mejor parámetro de profundidad es 2. El tamaño mínimo de las muestras en cada hoja y en cada nodo es 2. ¿Sí? 2 observaciones en cada caso. Tiene que haber mínimo 2 observaciones. Y le está entregando cuál es el error en, en training y en test. Miren esto. ¿Sí? Lo que quiero que vean es, miren el error en el conjunto de entrenamiento, cómo es de pequeñito comparado con el error en el conjunto de test. ¿Se dan cuenta? Cuando eso sucede, cuando eso sucede, lo que está pasando es que el modelo aprendió muy bien del conjunto de entrenamiento, pero al probarlo en los conjuntos de test no se comporta como debería comportarse. ¿Qué está pasando? Que se sobreajustó el modelo. Se sobreajustó el modelo y entonces usted lo que debería hacer es cambiar los hiperparámetros para encontrar un mejor modelo que no se sobreajuste, pero además es posible que las variables que usted creó pues no sean las mejores y en consecuencia tiene un problema doble entre una ingeniería de variables deficiente, porque seguramente hizo un análisis descriptivo deficiente, y dos, la selección de unos hiperparámetros que no es la más adecuada. Entonces usted lo podría poner a buscar acá y decirle yo quiero que busque en una malla de búsqueda más amplia. Entonces, no sé, pongámosle aquí 6 y pongámosle aquí acá 6 y pongámosle acá 6 y volvámoslo a entrenar. Y entonces lo que quiero que se den cuenta es, se va a tomar más tiempo entrenando porque le puse más parámetros, es decir, le amplié el universo de búsqueda o de combinaciones posibles entre cada uno de esos parámetros. Y esto lo que refleja es el costo computacional. ¿De acuerdo? Entonces dejémoslo un segundo ahí que haga su labor. Se va a tomar un poquito más. Y después de que usted ha hecho eso y ha hecho la evaluación de su modelo, pues acá están las métricas de evaluación del modelo, pues lo que sigue es normalmente hacer unos gráficos para comparar qué también se ajusta al modelo. Pues en este caso no tiene sentido porque tiene un conjunto de observaciones gigante y sabemos que un árbol solo para la serie de tiempo pues no es el mejor algoritmo o el algoritmo deseable. Pero si hay algo importante y es esta sección de importancia de variables, donde ya lo vamos a ver, uno puede encontrar de ese conjunto de variables que creó, qué le está diciendo el algoritmo respecto de qué tan importantes son, cuáles son las variables más importantes para la explicación del problema. Entonces dejemos un segundo a ver si termina en este minuto de ejecutar el entrenamiento y vemos la sección de variables más importantes, que creo que es la que más vale la pena, porque las otras de gráficos pues no es tan importante. Y pues finalmente una tabla de los pronósticos, porque usted lo que quiere saber es qué pasaría si se dan combinaciones posibles, es decir, qué está pronosticando en cada caso el modelo. Entonces miren que acá se tomó mucho más. De nuevo, miren que sigue sobreajustado. Entonces tengo que buscar en un espacio de parámetros distinto. Me está entregando finalmente, oiga, no, miren, yo no cambio mis hiperparámetros, lo que mejor encuentro es esto. Y si yo quiero saber
¿Cuáles son las variables más importantes? Miren que él me está entregando esta información y me está diciendo de su variable, de su serie de tiempo en cada momento del tiempo específico. La variable más importante se llama rezago de orden 1. El rezago de orden 1 es lo que más explica los cambios o el comportamiento de su serie de tiempo. ¿Qué significa? Que está diciendo el valor inmediatamente anterior, en este caso de esta serie diaria, es lo que más explica los cambios o el pronóstico de la serie de tiempo. Tenga en cuenta qué pasó ayer, porque lo que pasó ayer le está dando una explicación gigante, la más importante de lo que va a pasar mañana. Lo que pasó hoy me explica lo que pasa mañana y así sucesivamente. Dos, miren que las ventanas de tiempo que cree, en este caso la de la semana y la de los 3 días, siguen en grado de explicación. Y entonces noten cómo esa ingeniería de variables me está diciendo, oiga, mire que el comportamiento semanal, lo que yo definí como los cambios semanales y los cambios cada 3 días, son las siguientes variables en importancia de mi serie de tiempo. Entonces acá lo que estoy encontrando es el valor futuro de la serie depende del día inmediatamente anterior, de lo que pasó durante la semana en promedio y de lo que pasó en promedio cada 3 días. Noten cómo la ingeniería de variables es fundamental en este caso. Y además que de las otras variables que yo creé, pues ninguna tenía un efecto significativo. Que estas son las tres más importantes y lo que usted debería hacer es, con una buena ingeniería de variables, debería tener acá un conjunto de variables que va decreciendo desde la más importante hasta la menos importante. ¿Mm? Listo. Esto pues les ayuda a seleccionar además cuáles son las variables más importantes al momento de modelar y pues finalmente usted tiene sus valores de pronóstico, en este caso con un modelo sobreajustado que no le va a ayudar en realidad a tomar decisiones. Con eso pues terminamos nuestra sesión del día de hoy. Nos vemos mañana para hablar de los modelos basados en árboles, es decir, cuando combinan muchos de estos árboles para tomar decisiones. Muchísimas gracias a todos. Que tengan buena noche. Nos vemos mañana. Excelente noche. Muchas gracias. Buenas noches.